Amén, hermanos. Dios me los bendiga. El hermano Adrián habla con ustedes. Voy a darles una clase sobre la conversión de Saulo y la conversión de los gentiles. ¿Okay? Pero antes de comenzar, quiero darles las tareas. Esta va a ser su tarea, ¿ok? Su tarea va a ser leer Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 31. Hechos, capítulo 22, del 1 al 21. Leer también Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11. ¿Okay? Lea estas lecturas, o sea, estos versículos, estos capítulos, léalos antes de hacer el quiz que pondré en Edmodo. Porque la primera pregunta del quiz será si usted ha leído estos 4 capítulos que le he mencionado. ¿Ok? Y esto es para que usted vaya desarrollando un nuevo método de aprendizaje, no solamente con quizzes, pero también con lectura. ¿Ok? Así que por favor lea estos capítulos antes de hacer el quiz. Ahora, comencemos la clase. ¿Okay? Y en el mismo quiz tendrá unas preguntas que tendrá que responder. ¿Okay? Vamos allá. Entonces, Saulo, la conversión de Saulo. ¿Okay? Bueno, Saulo dicen Saulo de Tarso porque él nació en Tarso. Y Tarso era la ciudad principal en la provincia de Cilicia. Segundo, era una ciudad famosa por tener buenas academias de estudio. ¿Okay? Ahora, Saulo era judío y griego, o sea, era mitad judío y mitad griego. Su padre era ciudadano romano, ¿ok? Y porque su padre era ciudadano romano, esto le daba el derecho a Saulo de ser también llamado ciudadano romano, ¿ok? Como le he dicho, Tarso era una ciudad famosa por tener buenas academias de estudio. Bueno, Saulo estudió en una de las academias de Tarso, por lo tanto recibió unos buenos estudios. Después de esto, él fue a Jerusalén y estudió con los rabinos. Más específicamente, Gamaliel fue con la persona que él estudió. Gamaliel era un rabino muy respetado e importante en Jerusalén. Okay. Ahora, el nombre de Saulo. Hay una tipología aquí que algunos teólogos especulan. Y esto es que se le dio este nombre para honrar al rey Saúl, el cual fue el primer rey de Israel. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Okay? Porque Saúl, si usted se acuerda bien, Saúl, el primer rey de David, el primer rey de Israel, sobrepasaba los hombros de las personas porque era alto y era fuerte. De la misma manera, Saulo sobrepasaba en su nivel moral, intelectual y religioso a las personas. ¿Okay? Es una tipología que algunos teólogos han especulado. ¿Okay? Ahora, en Hechos 3:19, el nombre de Saulo es cambiado a Pablo, que significa pequeño. ¿Okay? O sea, imagínense, Saulo, alguien como que sobrepasa, pero su nombre es cambiado a Pablo, que significa pequeño. Un gran contraste que encontramos en este lugar. Ahora, antes de su conversión, Saulo pide permiso al sacerdote para ir a Damasco. ¿Okay? Pero él quiere ir a Damasco para perseguir a los cristianos porque él era jefe de la persecución. Y él perseguía a los cristianos, los metía en las prisiones. ¿Okay? Pero algo sobrenatural ocurrió de camino a Damasco. Esto fue que Jesús bajó como una luz y resplandeció sobre Saulo, pero Saulo cayó al suelo rendido y quedó ciego por causa del esplendor de la luz. ¿Okay? Y este era Jesús. Y Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué
me persigues? ¿Okay? Y esto nos muestra algo, ¿ok? La Biblia nos dice que Saulo perseguía a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Mas Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto nos muestra que lo que sea que hagamos a un creyente de Jesucristo, no se lo hacemos solamente al creyente, pero se lo hacemos a Jesús también. Porque la Biblia dice que Saulo perseguía a los cristianos, a los seguidores de Jesús, pero Jesús no se lo toma así. Jesús se lo toma como si lo estuvieran persiguiendo a él, mostrándonos su amor como nuestro Padre Celestial. Ahora, también después de que pasó el evento del que le acabo de hablar, vemos que Dios manda a Saulo a una ciudad, pero note que Dios no le predica el evangelio a Saulo, sino que Dios utiliza un hombre llamado Ananías para traer el mensaje a Pablo, mostrándonos que Dios utiliza a hombres y mujeres para llevar el mensaje del evangelio. Okay. Ahora, antes de ir allí, en el camino de Damasco hay una pequeña conversación entre Pablo y Jesús. ¿Okay? Y eso se encuentra en Hechos capítulo 9, del versículo 4 al 5. Y eso es lo siguiente. Pablo le dice a la luz, o sea, Jesús, le dice, Señor, Señor, ¿quién eres? Okay. La palabra que Pablo usa ahí, Señor, es la palabra kurios, ¿okay? En griego. Y la palabra kurios es usada para describir o mencionar a Jehová del Antiguo Testamento. ¿Okay? Es como si Pablo le dijera, Jehová, Jehová, ¿quién eres? ¿Okay? Es como si le estuviera diciendo eso a él. Y Jesús, ¿qué le dice? Soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, Jesús se revela como el mismo Dios del Antiguo Testamento, no mostrándose como una segunda persona, una tercera persona, pero mostrándose como uno solo, como el mismo Dios del Antiguo Testamento. Ahora, en la salvación de Saulo, de acuerdo a Hechos 22:16, Hechos 9:17 y Primera de Corintios 14:18, Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y además de esto nos muestra que él tuvo también un tiempo de arrepentimiento, porque él estuvo 3 días sin vista, humillado, orando y ayunando. Y muchos creen que este fue el tiempo en que Pablo se arrepintió de sus pecados por haber perseguido a los seguidores de Jesús. Y aquel que le trajo el evangelio a Pablo era Ananías. Y Ananías significa el Señor ha mostrado gracia. Okay. Ya casi voy a acabar con la conversión de Saulo. Okay. Hablemos un poco, después de su conversión, hablemos un poco de su ministerio, de qué es lo que decía Dios sobre su ministerio. Okay. Y ahora hablamos de Pablo. Sí, Saulo era Pablo. Estamos hablando de Pablo. Estamos hablando del pasado de Pablo. Ahora, Pablo, okay, Dios dice esto en Hechos 9:15, que él fue escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, reyes y hijos de Israel. Pero además de que él padecería por causa del nombre. Okay. Ahora, hablando un tema después del ministerio de Pablo. Okay. Entre Hechos 9:19 y entre Hechos 9:20 hay un espacio de 3 años. Okay. No es que no haya ningún espacio y que esto ocurriera de repente, sino que hay un espacio de 3 años entre Hechos 9:19 y Hechos 9:20, el cual es mostrado en Gálatas 1:17, el cual nos demuestra que Pablo volvió a Arabia, donde oró y tuvo un tiempo de meditación. ¿Okay?
Después de esos 3 años, él volvió a Damasco para comenzar a predicar. ¿Ok? Pero parece que no aceptaron mucho su predicación, ¿ok? Y padeció por causa del nombre, justamente como había dicho Jesús. Em, y él y su vida corría peligro, así que fue salvado en una canasta de ropa, ¿ok? Ahora, después de esto, él fue a Jerusalén y fue presentado a los apóstoles en Jerusalén, ¿ok? Mas, sin embargo, después de eso, él fue enviado a Tarso por 8 a 9 años. ¿Ok? Acuérdense que son 3 años entre Hechos 9:19 y Hechos 9:20. Y luego gastó de 8 a 9 años en Tarso, mostrándonos que él estuvo alrededor de 12 años sin comenzar el ministerio. O sea que fueron después de 12 años de haber recibido su llamado que él comenzó a trabajar. Y eso lo sabemos porque después de esos 12 años, Bernabé lo trajo a Antioquia. ¿Okay? Ahora, ahí hemos acabado la conversión de Saulo, pero vamos a hablar de 3 conversiones muy especiales y tipológicas y muy relacionadas entre sí. ¿Okay? En Hechos 8 encontramos la conversión de el eunuco etíope. ¿Okay? En Hechos 9 encontramos la conversión de Saulo de Tarso. Y en Hechos 10 encontramos la conversión de Cornelio. ¿Okay? Vamos a hablar de algo que tienen en similar estos hombres. ¿Okay? Primero, ellos eran rectos y morales, pero no eran salvos por lo que hacían o por su posición. Los 3 tuvieron mensajeros especiales. Eh, Tercero, los 3 representan las razas de la tierra. ¿Por qué? Porque entre estos 3 había una persona que era un negro, había un judío y había un gentil. ¿Okay? Esto no mostrando racismo, sino todo lo contrario, mostrándonos que Dios no hace absesión de personas. En otras palabras, no tiene a alguien preferido, sino que Él quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y que nadie perezca. ¿Okay? Ahora, ellos eran descendientes de Cam, de Sem y de Jafet. ¿Okay? Además de esto, piénsenlo muy bien. Estas eran las 3 personas más difíciles de evangelizar. ¿Por qué? El eunuco etíope era un político. ¿Okay? Y un político es bastante difícil de evangelizarlo. ¿Okay? Saulo de Tarso era un teólogo. Y Cornelio era un soldado. Las 3 personas más difíciles de evangelizar fueron evangelizadas, mostrándonos una vez más que no hay nada imposible para Dios. Cualquiera puede ser convertido al Señor Jesucristo. Y la última cosa en común que tienen es que los 3 leyeron la palabra y los 3 tuvieron visiones angélicas. ¿Okay? Con esto acabo sobre la conversión de Saulo, ¿ok? Y las 3 conversiones importantes, ¿ok? Ahora, después de esto, voy a hablarles sobre la conversión de los gentiles. ¿Okay? Dios los bendiga. Amén, hermanos, Dios me los bendiga. Eh, Vamos a acabar esta clase con la conversión de los gentiles, ¿ok? So, la conversión de los gentiles. Acordémonos de algo. El Señor, antes de que ascendiera, les dio otra vez la gran comisión en Hechos 1:8, de que recibirían el Espíritu Santo y de que tendrían que ser testigos no solamente en Jerusalén, pero en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que ellos debían de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y Pablo, en Hechos capítulo 10, vemos por primera vez que Pablo lleva el evangelio a los gentiles, en Hechos capítulo 10. ¿Okay? Mas, sin embargo, Pedro era el que había recibido las llaves del reino de los cielos, la cual él dio en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿sí? Porque eso es el plan de salvación.
Y ahora vemos que Dios va a volver a usar a este Pedro, el cual tiene la llave del reino de los cielos, lo va a volver a usar para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Okay? En Hechos capítulo 10, a Hechos capítulo 11, se habla de un hombre llamado Cornelio. ¿Okay? Cornelio es un centurión romano, oficial del ejército. Él era gentil, no era un judío. ¿Okay? Pero seguía la religión judía. Él temía a Dios, era piadoso y daba muchas limosnas. ¿Okay? Y también, sobre todo, era un hombre de oración. La Biblia dice que sus oraciones fueron memoria ante Dios. ¿Okay? Pero notemos algo. Este hombre da limosnas, es piadoso, teme a Dios, sigue la religión judía, pero esto no determina que él esté salvo, porque él aún necesitaba aplicar el plan de salvación, mostrándonos que por obras no somos salvos. ¿Okay? Ahora, Cornelio tuvo una visión de parte de Dios, y Cornelio vio a un ángel, el cual le mandó que hiciera traer a Pedro. ¿Okay? Pedro estaba en Jope, en una ciudad que estaba a 48 kilómetros de donde estaba Cornelio. Cornelio estaba en Cesarea. ¿Okay? Ahora, note algo. El ángel le dice a Cornelio que mande a traer a Pedro, mostrándonos algo. Los ángeles no predican el evangelio. Segundo, los ángeles nunca reciben perdón de pecados, no son bautizados en el nombre de Jesús y no son llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque Dios ha encomendado ya al hombre y a la mujer a predicar el evangelio. ¿Ok? Ahora, Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor, en la ciudad de Jope, como le he dicho. Pero algo muy sobrenatural pasa. Que Pedro sube a la azotea de la casa de Simón el curtidor y él tiene hambre. ¿Okay? Él tiene mucha hambre y él se pone a orar. ¿Okay? Y entra en un éxtasis. Y lo que pasa en ese momento es que él ve un lienzo, ¿okay? Que es como un manto, es un lienzo de 4 puntas bajando con animales inmundos en él. ¿Okay? Y el Señor le dice a Pedro, mata, levántate, mata y come. ¿Ok? Pero Pedro se niega y Pedro le dice que no, que ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, de acuerdo a la ley de Moisés, obviamente. Pero el Señor le respondió algo diferente. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, esto ocurrió 3 veces. ¿Okay? Notemos que Dios tiene una cierta manera de cómo tratar con Pedro. Y esto lo sabemos porque Pedro, de la misma manera, él negó 3 veces al Señor antes de que cantara el gallo. El Señor le preguntó 3 veces que si lo amaba. ¿Okay? Dios tiene una cierta manera de tratar con Pedro y tiene este método de decirle las cosas 3 veces, siempre 3 veces a Pedro. Al final de la visión, Pedro entiende lo que Dios le está queriendo decir. ¿Okay? En otras palabras, que el evangelio era también para los gentiles, no solamente para aquellos de Israel. ¿Okay? Ahora, antes de que viniera a recogerlo los hombres de Cornelio, Pedro, el Espíritu Santo le dice a Pedro que vendrían unos hombres a buscarle y que los acompañara sin dudarlo. ¿Okay? A la mañana siguiente, Pedro, acompañado de 6 hermanos, salió para Cesarea con los 3 hombres. Así que era un grupo de 10 hombres que hicieron una caminata de 48 kilómetros hasta Cesarea. Eso no es muy poco, eso es bastante. ¿Okay? Ahora, note esto, Pedro lleva testigos con él. ¿Okay? Y Pedro llegó a la casa de Cornelio y la casa estaba totalmente llena de gentiles. No había ningún judío aparte de Pedro y sus acompañantes, pero los demás eran gentiles. ¿Okay?
Y la casa estaba llena de gentiles porque Cornelio creía que esto era un momento tan especial que invitó a sus parientes y a sus amigos. Ahora, cuando Pedro entró en la casa, note esto. Cornelio refleja de dónde viene él. Recordemos que él es un gentil. Y mira lo que pasa. Cornelio coge, se postra y adora a Pedro. Mostrando otra vez que Cornelio viene de un, ¿cómo se dice? Viene de un fondo, viene de una cultura idólatra. Porque él se pone a alabar a Pedro. Pero Pedro le dice, yo mismo también soy hombre. Así que Pedro no le permitió que le alabara. ¿Okay? Entonces Pedro entró en una muchedumbre reunida, la cual era la audiencia que Dios preparó para oír el Evangelio. Y Pedro empieza a predicar el Evangelio. Les empieza a predicar el Evangelio. Les da un poco del ministerio de Jesús desde el Juan el Bautista, la crucifixión y la resurrección. Les dijo que quien creyere en Jesús recibirá por su nombre el perdón de pecados. Pero mire lo que pasa. La Biblia dice que mientras aún Pedro predicaba y hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y sobre aquellos gentiles. ¿Okay? ¿Y qué dice la Biblia? Que comenzaron a hablar en otras lenguas. Hablaban en una lengua, en un idioma que ellos no entendían. Mostrándonos que la primera señal o la señal de haber recibido el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. ¿Okay? Ahora, después de esto, los 7 judíos presentes que estaban con Pedro, ¿se acuerda que Pedro llevó unos testigos con él desde su casa, desde la casa en Jope? ¿Okay? Ellos se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque acuérdense, en el día de Pentecostés ellos también hablaron en otras lenguas. Y estos gentiles acaban de recibir el Espíritu Santo justamente como ellos, hablando en otras lenguas, porque no había otra manera. Y no lo hay. Después de esto, Pedro les mandó que fueran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces notemos el orden de lo que tuvo lugar aquí. Tuvo fe. Pedro tuvo fe porque Cornelio tuvo fe porque Cornelio obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Y esto era que trajera a Pedro a su casa. Luego cayó el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en el nombre de Jesús. La fe que trajo la salvación a los gentiles fue la fe a la obediencia, mi hermano. Y con eso terminaré. Lo que hizo Pedro fue algo valiente y obediente, porque de acuerdo a la tradición judía, los judíos no debían entrar en la casa de los gentiles. Mas sin embargo, Pedro obedeció a Dios, porque Dios lo mandó ir donde Cornelio a predicar el Evangelio. Y esta es la primera vez en la que encontramos que el Evangelio es traído por el mismo Pedro a los gentiles. Y hay una conversión instantánea de los gentiles. ¿Okay? Y con esto concluimos la conversión de los gentiles y de Saulo, esta clase. Acuérdese, por favor, de leer lo que le he dicho que lea, ¿okay? Que era, dame un segundo, era Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 31, Hechos 22, del 1 al 21, también Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11. ¿Okay? Acuérdese de leer esto antes de hacer el quiz. Luego ya tome el quiz y tendrá unos buenos puntos. ¿Okay? Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y que tengan una gran semana.